Hola, estamos de nuevo en Voces Sin Filtro. Este es nuestro episodio número 3. Nos presentamos, yo soy Georgieri Pernilla, Nergibel Parra y Cristal Burgos, las tres orientadoras. Y hoy vamos a estar hablando un tema que quizá muchas personas se sientan identificadas. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tema laboral, lo que es la vida del adulto, cuando nos sentimos adultos. Y ahí es donde me viene la típica pregunta: ¿cuándo dejamos nosotros de ser adultos chiquitos? ¿Ya ustedes se dejaron de sentir adultas chiquitas? Bueno, yo recién cumplí 30 y definitivamente no me siento todavía un adulto grande. Llegaste a la tercera edad, chama. No puede ser. Importante. Yo con casi 35, tengo 34, todavía necesito los adultos pro, adulto premium. Sí. En muchos momentos clave donde necesito hacer una llamada porque solita no puedo. Siempre hay una llamada: mami, papi, Sí. a cualquiera. Porque es que realmente, legalmente nos dicen que a partir de los 18 años es que podemos hacer trámites y tal. Y yo recuerdo que cuando me fui a sacar mi primera cuenta bancaria, yo tenía 19 porque tenía unos problemas con mi cédula de identidad y me tardé un año más en sacarme mi cuenta bancaria. Y yo fui con mi mamá y mi mamá habló por mí. Pero ya yo era un adulto. Pasa. Pero yo no sabía qué hacer. Yo sí iba a eso todo sola. Yo me iba en carrito, preguntaba, trataba de hacer todo sola. Pero hay cosas que sobrepasan o hay situaciones legales que pueden sobrepasar lo que yo puedo manejar, o hay cosas que hay que hacer en la casa que sobrepasan. Hay cosas que tengo que hacer con el carro que sobrepasan. Receta. Entonces, para nada, soy malísima. Tengo que llamar, o mi hermana también lo hace, llama a mi abuela. Ey, ¿cómo es que se hace el fororo? Que no me acuerdo. El adulto más premium de la familia, los Ok, abuelos. hiciste una receta, dijiste nada, vi toda la vida como lo hacía mami. Y cuando la hiciste te quedó horrible. Y yo no, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Soy una adulta chiquita. Bueno, no se me come sale mamá. todavía. Mami hace las arepas de una manera que solamente a ella le quedan así. Y yo la he visto tanto tiempo, toda mi vida haciéndola. Ella me explica y no me quedan igual. Es que dicen, no, el aprendizaje por observación, pero hay toques que uno tiene que o preguntar en el momento o hacerlo y aprender con la otra persona, porque es mentira que te va a salir igual. Sí, totalmente. Años de experiencia, eso. Sí, esos años de experiencia creo que son como la clave de alguna manera, porque nosotras, hemos estudiado, hemos ido a la universidad, pero definitivamente son cosas que van muy de la mano. O sea, Somos persona... mamás, inclusive siendo mamás. Sí, nos pasa que a veces hasta siendo mamás llega un momento en que sentís que te queda grande la situación. Pero hay otra cosa, ¿no?, que es bien interesante, que ha cambiado con el tiempo, y es el enfoque desde la psicología, ¿no? Antes la psicología te decía que la adolescencia duraba desde los 12 años hasta los 18 o 21. Y resulta que hay nuevas teorías desde la neurociencia que te están diciendo que termina más o menos como a los 25 años. Bueno, no es que termine la etapa de la adolescencia como tal, sino que es que el cerebro, la parte prefrontal de tu cerebro, se termina de desarrollar a los 25 años. ¿Y qué hay en la parte prefrontal de nuestro cerebro? Es la capacidad de la toma de decisiones más consciente. Eso no quiere decir, exacto, el razonamiento y todo eso, y eso no quiere decir que un adolescente no tenga la capacidad de tomar decisiones, pero vamos a estar claros, de adolescentes no tomamos las mejores decisiones a veces, porque eso está ligado mucho al tema de cómo fue nuestra familia, cómo fue nuestra crianza, cómo vimos nosotros. Tal vez biológicamente no es el momento de tomar esas decisiones tan importantes. Claro. Entonces, ¿Qué pasa también? Que esto tiene mucho que ver con el tema laboral, porque nos entrenamos para lo laboral desde que estamos chamos. Entramos en el liceo el sistema educativo está hecho para que seamos empleados. Sí. Entonces, nos vamos entrenando como en edades que de repente, y eso es otra cosa que, de repente tiene que evolucionar también el tema de lo educativo. Vamos como desfasados. Nuestra madurez cognitiva, nuestra madurez cerebral, con lo que se nos quiere meter en la cabeza para la edad. Imagínate estos que hacen deporte y tienen que comenzar a trabajar prácticamente, porque eso es una disciplina tan fuerte que ellos tienen que comenzar a cumplir el rol como tal. Y que ya a los 16 más bien estén sobregirados, el que los va a ver, no sé cómo es que se llama, pero el que los va a ver ya a los 16, 17 años es como el cazador de talentos. Sí, como el cazador de talentos. Ya está como que, ya a los 17 están como que en riesgo de que ya no vayan allí
como a elegirlos. Entonces, fíjate, más aún para ellos que... Y luego cuando están en el deporte, por supuesto, 30 y pico ya, ellos casi que jubilados. Y pasa con el deporte, la actuación, los artistas, que como que se desempeñan mucho en ese rol. Y entonces hay etapas que dejan de ser cubiertas. A lo mejor el actor, el modelo. Sí, es como que esa parte del disfrute. Casualmente, ¿no? Hoy estaba teniendo una conversación al respecto, ¿no? De la parte deportiva, yo he conocido, bueno, muchos deportistas con la parte del taekwondo, pero es el caso de uno de los atletas más brillantes que he visto en el taekwondo. Él lamentablemente hace unos meses tuvo un accidente en moto y estuvo bastante grave, bastante mal. Pero yo estaba pensando, yo digo, cónchale, es que para llegar a ser, por ejemplo, un deportista, en el caso del deporte, súper brillante, tu estilo de vida tiene que estar totalmente volcado a esa meta que tú quieres como deportista, porque ¿qué pasa con estos muchachos que empiezan desde tempranas edades a querer esas metas, que está súper bien porque los aleja de otras cosas que ellos quieren experimentar y vivir? La fiesta, el salir con los amigos, y muchas veces se tienen que saltar muchas cosas porque tienen que dedicarse al deporte. Claro. Entonces, claro, les queda a ellos como una especie de tentación o de ese vacío de querer experimentar esa otra parte. Entonces es como una toma de decisión que de repente a veces desde la inmadurez cuesta mucho. O sea, sacrificar mi vida de mis amistades, de mi vida social, de salir y de repente, no sé, tengo 19 años y quiero saber lo que es salir a rumbear, que bueno, ahorita eso desde los 15, desde los 14 comienzan, y no lo puedo hacer porque, no sé, mañana tengo un entrenamiento o dentro de 2 meses tengo un campeonato, y si gasto mi energía en esto, no voy a lograr aquello. Claro. Pero entonces a veces desde el estoy joven, quiero salir, salen, lo hacen. Desde los extremos. Sí, y no llegan a la meta, entonces es como escoger, verse obligados, o es esto o es esto. Claro, entonces también es ver a los demás que quizá no están en la misma posición, que sí pueden hacer cosas que son esperadas para la edad, porque una persona que tiene ese tipo de responsabilidad, un adolescente que tiene ese tipo de responsabilidades, piensa en el dinero, piensa en ser exitoso, que quiero más, que quiero lograr más, mientras que el otro adolescente que no está en eso, disfruta todas sus etapas o trata de disfrutar todas sus etapas. Entonces quizá cuando llegue al mundo, porque el deporte no es para toda la vida. No. Los deportistas no viven del deporte como tal, en este caso. Como atletas no. Toda la vida, pero se pueden hacer entrenadores, exactamente, otras cosas. Pueden como cambiar sus objetivos. Entonces, pero toda su vida está representada solo por ese único objetivo. Que precisamente cuando hablamos desde la orientación vocacional, nosotros hemos tenido conversaciones donde hemos llegado quizá a la conclusión de que uno no solo tiene una sola vocación y algo que hacer para toda la vida de forma única, porque desarrollamos diferentes habilidades y diferentes fortalezas. No, y tenemos que tener una carta. Sí, un abanico de posibilidades, claro, sí. Porque si de pronto no se me da el deporte, o me iba muy bien en los deportes, pero resulta que tuve una lesión, que tuve un accidente. Ahí la vida, si yo no tenía otras opciones o otro abanico de posibilidades, te cambia y entonces tenés que empezar a lidiar con cosas que te vas a sentir muy mal, te vas a sentir frustrado, frustrada, triste, tal. Entonces, es esperado por la situación, pero... Y que además... Claro, ahorita estamos hablando como de algo como muy excepcional en este caso, pero también pasa mucho en muchos ambientes laborales, de personas que están en puestos de trabajo, que no sé, estudiaron ingeniería civil y pensando que el ingeniero tiene plata, tiene dinero, tiene estatus, tal, pero resulta que las condiciones no se dieron y terminan haciendo otra cosa, o están en ese puesto de trabajo y resulta que no eran como esperaban. O la gente que emigró, por ejemplo. Estudié el ejemplo perfecto. 6 años en la universidad, me fui del país y me tocó ser mesera. Es un choque. Es un choque psicológico. Pero también es un aprendizaje, porque muchos de los a los que les ha pasado llegan con aprendizajes por eso mismo. No estoy haciendo esto, no estoy ejerciendo mi carrera como tal, pero aprendí a hacer otras cosas, vi un abanico de posibilidades y muchos los han sabido aprovechar. No, y que a veces pensamos que como estudié una carrera me tengo que dedicar justamente a lo que mi título me permite, pero no nos damos cuenta cómo podemos utilizar nosotros esa carrera que yo estudié para lo que estoy haciendo ahora, porque yo pude haber estudiado, un ejemplo, relaciones industriales,
y me tocó ser una emprendedora, pero todo lo que aprendí en la carrera de Relaciones Industriales me va a servir para emprender mi negocio. Y por ejemplo nosotras que somos orientadoras, licenciadas en educación, mención orientación, ya con nuestro título de base de educación la gente dice escuela. Ajá. Y realmente no, yo por ejemplo yo no trabajo en escuelas, pero sigo haciendo orientación en otros ámbitos, entonces es como saber qué hacer con lo que se tiene y que no solamente nos encasillemos en una sola cosa. Y es como disfrutar de tu vocación, de tu pasión desde otros ambientes, desde otros espacios, porque ciertamente no me voy a encasillar a que tiene que ser, a juro, en un colegio que yo ejerza lo que me gusta. Y los orientadores que podemos hacer muchas cosas, claro. Podemos trabajar con empresas, hacer capacitaciones, trabajar con liderazgo, toma de decisiones, orientación vocacional, orientación personal, tantas posibilidades que tenemos nosotros para el campo, y mucha gente por desconocimiento no aprovecha, ¿no? Como esas posibilidades en el caso de nosotros como orientadores. No, pero también es el caso de que, por ejemplo, a veces como estamos o quizás la carrera está tan encasillada en un contexto, decimos que es más sencillo irse por lo seguro. Bueno, yo sé que en un colegio necesito un orientador y es más fácil que yo meta mi currículum ahí y que me desarrolle en ese ámbito. Entonces, de alguna manera lo que quiero decir es que a veces las condiciones externas nos empujan. Sí, nos empujan a estar quizás en situaciones, en contextos que no nos agradan. Aunque aquí, hablando Georgie de lo seguro, aquí a lo mejor mucho ese empujoncito ha sido que no es seguro, que no hay nada seguro, y como que la gente que se ha tenido que ir, ha tenido que ver todas esas posibilidades y hacer otra cosa que no era lo seguro, porque en lo seguro no estaban bien, porque en lo seguro perdieron el trabajo. Y los que nos hemos quedado también, ¿no? Porque nos ha tocado reinventarnos muchas veces. O sea, nosotras somos orientadoras, pero estamos claras en que no hemos ejercido la orientación todo el tiempo. Es decir, claro, somos orientadoras, pero yo he vendido prendas de bisutería. Energybell ha hecho otras cosas también. Vender los jugos, he vendido comida rápida. Georgie... No, yo sí. Todo el tiempo estoy como loquita, ¿me entiendes? Ella es la excepción. Yo estoy obsesionada, no, mentira. Quizá porque me ha ido bien dentro de ese punto de vista, o sea, no es que a las muchachas les ha ido mal, no. Lo que me refiero es que he encontrado trabajos donde puedo ejercer mi carrera sin estar en un colegio y me ha ido bien en ese sentido. Entonces están como esas diversas realidades. Sí, porque se te presentó la oportunidad cuando saliste de colegio, se te presentó la oportunidad en el área comunitaria, que no es tan común que se den esas oportunidades, ¿no? Y bueno, de repente a nosotras nos tocaron otras realidades distintas. A veces, bueno, con el tema de la maternidad, que uno no se puede poner a esperar que te den un trabajo, sino que, necesitáis resolver para allá. ¿Qué es lo más cerca que tengo? Bueno, vamos a comprar un paquete de pan de hamburguesa y nos ponemos a vender hamburguesas. Claro. Tratando como de resolver en el momento. Y cuando vamos a ver, si no nos trazamos un objetivo, un proyecto, con tu carrera, te quedas vendiendo hamburguesas toda la vida. No, pero también está el caso que de pronto estudié una carrera que no me gustó. También, Y simplemente la estudié porque, fue lo que me tocó, fue lo que mis papás decidieron por mí y todo lo demás. Y las personas también tienen derecho a cambiar, a hacer algo diferente, simplemente porque lo que hicieron en su primera opción y eso no les fue bien o no les gustó. Importantísimo el tema de la orientación vocacional, porque desde nosotros descubrir estos talentos, estas pasiones, lo que me gusta y realmente disfruto, entendiendo que toda carrera, todo oficio, toda tarea tiene sus limitaciones, sus partes difíciles, sus dificultades. Entonces, cuando no nos gusta y además se nos llegan estas dificultades, entramos en crisis, entramos en un burnout. Creo que es muy importante también entender y conocer esa carrera. Yo cuando entré en la universidad, uno de los profesores lo primero que hizo fue investiguen sobre esta carrera, cuánto van a ganar, y nos envió a los colegios, porque yo tengo que estar consciente de qué estoy estudiando, qué viene luego en la inserción laboral, cuál va a ser mi sueldo, y si eso yo voy a compenetrarme con eso. Si yo voy a aceptar ese sueldo, si a mí me parece bien que ese sueldo sea mensual para mí, si yo voy a poder vivir con eso, y esa información ya va a ser una base para que esa decisión sea más firme. Sí, y también es otra cosa, esto es como relacionado al dinero, pero también, por ejemplo, nosotros vemos una materia que es entrevista, que es a la mitad de la carrera. Y yo recuerdo que cuando yo vi entrevista, muchos se retiraron, porque en entrevista te mandaban a ir a hacer orientación. Como decía el profe Gabriel, hay que tirarse al charco para poder aprender a nadar. Exacto, y yo recuerdo que muchos de mis compañeros se retiraron en entrevistas y se fueron de la universidad o me empezaron a gestionar cambio de carrera, porque ellos decían, yo no me veo haciendo esto toda mi vida. Entonces esa era una materia como un filtro y yo la amé.
O sea, yo la amé. Yo tuve una compañera que ella llegaba llorando del colegio, porque yo le hice con miedo, pero eché para adelante. Sí, no, yo también con miedo, pero lo disfrutaba porque yo decía, esto es que lo que yo quiero hacer a pesar de que me da miedo, pero ella llegaba llorando, que ella decía que no le gustaba el uniforme, que no le gustaba, o sea, le ponía peros a todo. Ella tuvo que ir a un proceso de orientación. Ella se quedó en la carrera, pero no ejerciendo de la manera convencional. Claro. O de la manera que se esperaba. Porque eso es lo otro, ¿no? Y bueno, cuando yo hago mucho hincapié en el tema de la exploración vocacional, es porque, como dijimos al principio, a veces nos encasillamos en que la carrera es así. Pero ahí ya va, nosotros nos podemos poner nuestro propio techo, es decir, yo llego hasta donde yo quiero llegar y si de repente, a mí me enseñaron en la universidad que el orientador estaba en su mayoría en un colegio, pero a mí no me gusta el ambiente educativo y decido abrirme terreno en el comunitario, por ejemplo, que es en el que estuviste, o en el laboral. Entro en ese terreno, hago mi perfil y me desarrollo también que me hago ver ante estos otros contextos para poder ejercer allí. Entonces yo hago mi propio techo, igual que no necesito ser siempre un empleado. Puedo hacer mi propio emprendimiento desde la orientación, en el caso del orientador, pero así pasa con todas las carreras. Y si de pronto sí me quiero dedicar y tener un sueldo seguro, 15 y último, eso también es válido, porque entonces entramos en la otra parte, que hay muchos emprendedores, hay muchas personas que tienen como negocios propios y desde su experiencia dicen los que les va bien, no como que este es el camino, no, ya va, hay diferentes caminos y la persona hace lo que quiere con su vida de la manera que puede. Claro. Entonces algo que te enseña, o nosotros aprendimos desde la orientación vocacional, es primero saber que tenemos un abanico de posibilidades y que además aprendamos a poner límites tanto de la carrera como de los entornos en donde estamos, porque a ver, desafortunadamente en nuestro contexto no hay cultura de bienestar laboral. Es muy poco. Entonces hay una demanda constante de hacer, de hiperproductividad, no solamente en contextos laborales, sino hasta uno en la casa. Como que no puedo estar tranquilo en mi casa aburrida, haciendo nada, porque siempre está esa cultura de hiperproductividad. Entonces, cuando un cerebro no descansa, cuando un cerebro no tiene tiempo de ocio, cuando uno no tiene hobbies que no tengan que ver con monetizar, el cerebro se agobia, se cansa y se irrita, además. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, porque entonces ahí encontramos personas en el trabajo que... O ese cerebro irritado se va a conseguir con otras personas que a lo mejor están irritadas también. Exacto, que quizá no fluya, entonces se va a volver un ambiente laboral no tan saludable. Y que fuese maravilloso pensar que todos vamos a llegar a un ambiente laboral donde todos están donde quieren estar. Yo estoy en este trabajo porque me encanta este trabajo y no es así. Hay gente que está en los trabajos por necesidad. Y que la teoría no es igual que la práctica, que lo habíamos conversado hace ratico, porque nos podemos saber todo el libro y salimos con 20 de promedio, pero el mundo laboral y la realidad de la empresa, lo que la empresa te va a exigir, cómo trabaja la empresa con esos compañeros, es totalmente independiente a cada empresa. De repente renuncio a esto y me voy a otro y tengo que adaptarme a cómo trabaja esa otra empresa, ese otro colegio, si estamos en un colegio. Entonces, hablando de los adultos chiquitos y los adultos premium, en las empresas hay mucho. Entonces vas a tener un adulto premium que tiene mucho rato trabajando en esa empresa, desarrollándose en ese ámbito, entonces va a llegar, me pasó porque yo entré muy pequeña al ámbito laboral en la parte educativa, y yo estuve un momento en la parte educativa donde yo sentía que mi voz no tenía fuerza y más que a mí me daba pena hablar. Entonces era como ya vemos que ya no te da pena. No, ya no me da pena. Pero me daba pena porque yo decía, me van a caer todas estas personas que tienen 20, 30 años trabajando en este lugar, que saben más que yo, pero yo venía también con una mente fresca y con cosas que aportar. Eso es muy importante, porque esa mezcla del que tiene la experiencia, pero ahora que el mundo es tan cambiante, de repente esos 4 o 5 años que estudiamos el pregrado y luego vamos a un mundo donde la información es tan rápida, los jóvenes son más pilas para captar cosas nuevas y ayudan muchísimo a esos que tienen tantos años de experiencia, pero hay muchas cosas nuevas que no saben hacer. ¿Qué pasa mucho? Que en muchos trabajos no están acostumbrados a integrar, sino o es uno o es el otro. O es que quiero uno que tenga 30 años de experiencia y venga aquí a aplicar todo lo que sabe, o es que quiero uno que esté recién graduado. Para moldearlo a mi gusto. Pero se pueden hacer las dos cosas. A mí, y es algo que es tan común, no me pasó muy parecido. Yo entré a trabajar yo he trabajado en varios colegios y en todos ha habido un patrón donde yo entro a trabajar
me veo joven, no estoy diciendo que no sea joven, pero me veo joven, y a veces te subestiman cuando te ven la cara joven. Y si vas a llegar a un área donde hay una persona que tiene tu misma carrera, pero tiene, no sé, 20 años de experiencia, subestima totalmente tu conocimiento. Entonces, no porque yo tengo tantos años de experiencia, ahí ya va, pero las cosas han cambiado. Y de hecho, hay veces que estas personas que tienen 20 años de experiencia tienen vicios. No estoy queriendo decir que todos sean así. Hay personas que tienen 20 años de experiencia y son maravillosas. Pero hay personas, que es la mayoría de los casos, me atrevería a decir, que tienen tanto tiempo haciendo lo mismo, que no se adaptan a lo nuevo, no innovan con las cosas. No salen como de su zona de confort. La zona de confort. Y en vez de abrirse a recibir esta persona nueva que de repente tiene el conocimiento un poco más fresco, más actualizado, lo ven como una amenaza. Exacto, hacer un trabajo en equipo, porque yo puedo desde mi experiencia contarte cómo es el campo laboral. Por ejemplo, si tengo 20 años en un mismo colegio, te puedo decir con los ojos cerrados cómo opera el colegio y cuáles son las dificultades del colegio, pero con tu mente fresca me vas a dar soluciones nuevas. No, y que pero solamente viene como la competitividad. Exacto, pero es la cultura. Así nos enseñan. Estamos en la cultura de la competencia en vez de estar en la cultura de la cooperación. Sí, claro. Pero hay también que tener en cuenta que a veces hay cierto tipo de competitividad que saca lo mejor de ti. Porque, por ejemplo, yo en la universidad yo tenía una compañera con la que era muy competitiva, pero era algo... Cabe destacar que a Geo le encanta la competencia y ella va a defender este punto. Sí, o sea, ya va. A mí me encanta ganar. Es que si uno juega es para ganar, ¿me entendéis? Pero cuando se trataba de estudios, a mí me gustaba salir muy bien. Entonces, ella era mi amiga, yo me quedaba en su casa y todo, y a veces teníamos roces porque tal, pero llegó un punto en que nos hicimos conscientes y nos dimos cuenta de que eso impulsaba a la otra. En cambio... tuve experiencias con otras compañeras donde era distinto, donde era que yo te quiero pisotear y quiero ser mejor que tú. Porque a ustedes o aprendían así o les importaba eso. De repente hay otra persona que no trabaja con ese tipo de... Yo detesto la competencia. Sí, entonces voy a fluir más con algo que sea un trabajo cooperativo. No necesito competir, no necesito como que estar encima de... A mí me encanta la cooperación, es decir, saber cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y si mi punto débil es tu punto fuerte y tu punto débil es mi punto fuerte, es maravilloso. Claro, existe un complemento. Porque trabajamos juntas y nos ayudamos. Es decir, si yo veo que de repente algo te está costando y a mí me parece súper fácil de hacer, y ven y yo te ayudo. A mí ese tipo de trabajo me encanta, porque a veces la competitividad nos genera justamente roces, como el pique que de repente podemos, si tenemos inteligencia, y eso es lo que la mayoría de la gente no tiene, inteligencia emocional, lo podemos aprender a manejar muy bien, como fue el caso de tu amiga y el tuyo. Pero si no tenemos inteligencia emocional, nos vamos a pisotear el uno al otro, y desafortunadamente es algo que pasa y sigue pasando. Estas cosas siguen pasando, el tema de la competitividad y todo esto. O sea, yo digo que es como la envidia, que está la envidia mala, no la envidia mala, la envidia saludable y la que no es tan saludable, la que quizá no nos hace sentir mal. Igual existe con la competitividad. O sea, si yo soy consciente de que esa competencia saca lo mejor de mí, métale. Yo me voy a sentir motivada a correr más rápido para también llegar a la meta. Es como la metáfora. Pero si no, me voy a frustrar mucho y voy a mostrar mucha irritabilidad en el contexto. Y eso sucede mucho, hablando de la competitividad, pero también vemos ambientes laborales donde, voy a dar mi ejemplo personal, a mí me gusta tener todo bajo control. Y yo soy de que yo tengo que estar ahí viendo que todas las cosas se hagan bien y tal, pero me ha pasado que estoy con equipos de trabajo donde cada quien tiene su rol y yo quiero ver. Pero no lo hago desde la malicia, sino porque en mi mente yo tengo que tener todo bajo control. Es como el reel, el meme de la muchacha, y que cosas que no me importan, pero yo quiero saber. Totalmente. Y también está la posición de las personas de que quieren estar haciendo todo, estar pendiente de todo, porque quieren figurar más en esos espacios. Y Cristal respira y dice, yo he conocido mucha gente. Lo odio. Detesto cuando una persona hace las cosas solamente por figurar. Es a lo que uno le llama el jalamecate en el trabajo. Sí. Y esos jalamecates muchas veces hacen daño. Porque por querer destacar y querer estar ahí detrás del jefe, siendo la estrella, a veces piso a mis compañeros, denigro el trabajo de los demás, no dejo a los demás hacer lo que tienen que hacer porque quiero estar yo en todo lo que hacen los demás. Y entonces terminamos dañando el trabajo en vez de mejorarlo. Y muchas veces, por lo menos a mí me pasaba que por decir que sí a todo, porque si yo lo hago, siento que sale mejor. Eras una jalamecate. No, yo no estaba en ese mood de querer así. Pero si llegaba, por ejemplo, no sé, el director y tal, no, necesito que tal cosa, y yo sabía que yo lo sabía hacer y que lo podía hacer bien, decía, yo lo hago.
Es más, yo recuerdo que una vez escribí una obra de teatro que no me correspondía ser a mí porque yo era la orientadora, la tenía que ser la profesora de castellano. Obvio. Pero para mí, la profesora de castellano era una incompetente. Y yo lo puedo hacer mejor. Yo creo que pero lo hice y salió bien. Pero la cosa es que yo tenía esas cosas y después me di cuenta de que no estaba bien porque no era algo que me correspondía. Que ese es el detalle, de que yo me dé cuenta de que no está bien y que trabaje en eso. Y de hecho lo trabajo con las muchachas cuando ellas hacen, no, bueno, háganlo ustedes. Y yo en mi mente, no, lo quiero hacer yo. Pero digo que lo hagan ella porque necesito salirme de ese control que tengo. Y a veces, por tener eso, puedes hacer tanto daño a ti mismo. A veces el trabajo no va a salir como esperas. Correcto. Y va a generar conflicto. Y también es que una persona así también puede sobrecargarse de trabajo, porque yo lo voy a hacer, porque yo puedo, porque siempre están como dispuestas, y eso hace que probablemente si te sobrecargas de trabajo no vas a hacer bien el trabajo que tienes en esa carpeta de quehaceres. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay otras personas que probablemente lo pueden hacer también. Mi pastor me decía: estás siendo autoempleada, si quieres hacer todo tú y no delegas, todo lo vas a hacer tú. Cuando te enfermes, ¿qué va a pasar? Que la otra persona no va a saber cómo hacerlo porque tú lo estás haciendo todo. Y eso también nos hace ser responsables de todo, como si tuviésemos 100% siempre disponibles, cuando no es así. Y ahí tenemos también que meter el tema del liderazgo, porque muchas veces tenemos líderes o nos convertimos en estos líderes controladores. No confiamos en el equipo de trabajo y eso daña mucho. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he trabajado con personas que saben más que el orientador, saben más que el psicólogo, saben más que el docente. Sin serlo, pues. Sin ser nada de eso. Es decir, yo no soy docente, yo no soy psicólogo, yo no soy orientador, yo no soy nada, pero yo sé más que todos ustedes. Entonces, delegas un trabajo y luego no confías en tu equipo. Claro. Y el equipo, por ejemplo, en mi caso, yo decía... Y el equipo lo siente. Las cosas desde la orientación se hacen de esta manera. El reporte se hace de esta manera. No, me lo tienes que dar de esta otra manera, pero es que así no lo hace el orientador. No, pero si es así porque yo sé de esto, porque yo... Y entonces te denigran como profesional, porque tú dices, concha, le estudié una carrera tantos años para que me digan a mí que no es como yo digo, pues, o sea eso también genera daña tu equipo, porque entonces vas a tener un equipo trabajando con un resentimiento hacia ti como líder, que te va a generar también desmotivación, que la gente no te quiere ir a trabajar. Y lo más triste, cuando empiezan el poco de reposos en el trabajo, ay, es que ¿por qué mi personal se enferma? Se enferma porque no se sienten bien. No sé, entonces, que era lo que hablábamos en el episodio anterior, que el cuerpo habla cuando las situaciones se salen de control. Entonces, cuando no queremos estar en un lugar, a veces nuestro propio cuerpo dice, no quiero ir y tal. A mí me pasaba que en ese trabajo yo llegué a un punto en el que yo llegaba llorando a mi casa todos los días. O sea, llorando. No era como que una lagrimita, no, era llorar. Y yo decía, no me gusta estar en este espacio. Y bueno, me atreví, renuncié y me fui. Pero a pesar de que no tenía una seguridad laboral luego el alivio fue... Claro. ¿Y qué pasa con esas personas que siempre renuncian a los trabajos? Que entran, no estoy cómodo aquí, no estoy cómodo. Orientación vocacional con eso. Orientación vocacional y orientación personal, porque algo está pasando ahí hoy. Por eso, o sea, si yo renuncio a todos mis trabajos es porque no he encontrado lo que realmente me apasiona y me motiva. Porque debe haber algo que trabajar en esa persona. Hay algunos ambientes, cabe destacar, que son más a Geo no le gusta esta palabra, pero más tóxicos que otros. El ambiente de la salud es súper fuerte, lo que se escucha en esos lugares. El educativo también es un poco fuerte. Y yo creo que también el tema de que de nuestro contexto social hace que las cosas a veces sean como un poco más adversas. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una situación donde se nos va la luz, donde no llegó el agua, tenemos una ola de calor, de por sí que la ciudad es calurosa, la ola de calor hace que... Ahorita tenemos calor, quiero aclarar, ¿no? Pero entonces, hay unas condiciones externas ambientales, hay condiciones sociales, entonces voy a llegar por supuesto, al trabajo. Que al día siguiente... Y lo peor, cuando me esfuerzo trabajando, trabajo horas extras, llego temprano, me voy tarde... Tengo un mal ambiente laboral por todo lo que hemos mencionado, o inclusive a veces está el tema del acoso. Me voy a las 5 de la tarde, pero si llego 2 minutos tarde, amonestación. Pero no, uno queda así como... Y encima, cuando llegas a tu casa, no tenés luz, no tenés agua. O sea, es un tema que frustra. O sea, y encima, después de tanto esfuerzo de que sin luz,
sin agua, voy a trabajar, hago el esfuerzo, llego y cuando me van a pagar, la quincena hace... Come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ya se fue. Exacto, entonces yo creo que si a mí una persona me llega en consulta con todas esas preocupaciones, yo digo, es esperado que te sientas así, porque hasta yo me siento así, o sea, es importante y creo que es algo que nos atañe y nos afecta a todos, o sea, aquí tenemos un ejemplo de que tenemos un compañerito en este momento que está muy cansado de trabajar también, o sea, hasta los animalitos. Está sobreexplotado laboralmente, por eso él está así. Tan tranquilito en este momento. Sí, está descansando de todo lo que trabaja. Y que no le hablen mucho, que después se vuelve loco. Entonces, realmente hay que evaluar, que a veces las personas dicen que no sé por qué me siento así, que están pasando cosas y están pasando cosas muy importantes y aunque no lo crean, las emociones, más que todo lo que es la rabia, la frustración, esas emociones que a veces los comportamientos son un poco como más negativos. Claro. El clima afecta. De hecho, no por nada Mérida, que es un estado frío, las tasas de suicidio son un poco más altas, porque resulta que el clima también afecta el estado de ánimo. Pensando que estamos en un mejor clima. He visto, hablando de eso, haciendo un paréntesis porque no es el tema, pero he visto países donde no sale mucho el sol y la gente tiende más a tener depresión. A tener depresión porque el sol te da vitamina D y la vitamina D tiene unos efectos en tu cuerpo que te hacen liberar estas hormonas de la felicidad. Bueno, de hecho, hace unos días yo me sentía como cabizbaja y triste y una amiga me dijo, pero estás saliendo de tu casa. Mira el sol. Pero entonces me dice, agarra el sol, pero no el de las 3 de la tarde, no, el de las 9 de la mañana, 8 de la mañana. También hay algo, chicas, que tenemos que tomar en cuenta, que es que la gente que se va, que está trabajando, haciendo dinero en otro país, pero no tiene el calorcito de la familia aquí. Puede que todos los días tengan en su mente, que además que aquí tomamos días de fiesta, a pesar de que en Venezuela tenemos todos estos percances diarios, nosotros vamos como que pensando en qué va a cambiar hoy. Las tasas están cambiando todos los días, qué es lo que voy a comprar, qué noticia nueva vamos a tener. Los que estamos en Venezuela tenemos a la familia cerca. Hay gente que se ha ido, por supuesto, y esas personas que se van tienen como que mucho en mente, tengo parte de mi familia en Venezuela, que si necesito comprar algo están preocupados porque si hay algo que tengo que comprar en Venezuela. Pero también está la otra cara de la moneda, que por lo menos en mi caso es así. Mi hermana se fue hace casi 9 años, luego se fue mi mamá, mi papá está en otra ciudad, mi hermana menor está en otra ciudad, mi abuela hace 1 año falleció, muchos primos, tías, todos se han ido. Entonces soy yo en Venezuela la que estoy sola. Entonces uno también se queda como sin esa red de apoyo. Pero quería... Cercana, pues. Sí, esas personas cercanas familiar. Porque claro, uno termina haciendo redes de apoyo, es igual que el que está afuera. Terminamos haciendo redes de apoyo con amistades. Por lo menos ustedes son parte de mi red de apoyo. Mi hermana tiene su red de apoyo allá donde está, en Chile. Y bueno, es bonito como la familia va creciendo así no seamos de sangre. Pero una cosa, nos hemos enfocado mucho en la problemática, que son demasiados problemas, pero ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor dentro de la tormenta? Una cosa que quería decir es, si tú eres líder de una empresa, si eres líder de un emprendimiento, haz que tu ambiente laboral sea ameno, haz que tu ambiente laboral sea cooperativo, motiva, da condiciones, porque esas cosas a veces podemos hacer mucho nosotros como empleados, que vemos en el caso de los que hemos estado como empleados, pero si no tengo las condiciones laborales adecuadas, voy a estar mal y vas a tener además rotación. Eso te afecta a la empresa, chico. Sí, yo no confío mucho, o sea, de verdad, no confío mucho en esas empresas donde tienen rotación de personal constantemente. Eso te habla mal de la empresa. A veces me sale una publicación, no voy a decir el nombre de la empresa, pero casi cada 3 meses me he fijado, porque es que me ha salido tanto. Yo veo cada cierto tiempo me sale que están buscando personal en áreas muy específicas, en puestos muy específicos. Eso te habla mal de tu empresa. Y es como que está pasando en esa empresa, no sabemos si es por el ambiente laboral, por los salarios, por la demanda laboral o lo que sea, pero algo está pasando, porque obviamente no sé qué está pasando. Y yo digo, yo no me postularía ahí para trabajar porque es tan constante en esos puestos específicos que por lo que dice la descripción son puestos que conllevan
cierta carga o ciertas responsabilidades, se rota tanto. Haz un insight, analízate como líder, como cabeza de un equipo, como cabeza de una empresa, ¿qué pudieses hacer mejor? Porque si nosotros no somos capaces de ver por qué está pasando lo que está pasando en mi empresa, por qué se está repitiendo muchas veces este patrón, por qué me rota tanto la gente, y no soy capaz de buscar esos porqués para mejorarlos, lamentablemente vas a ser una empresa que está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a analizarte a ti mismo, tu tipo de liderazgo y tu empresa para poder mejorar esos errores. Y un consejo para los colaboradores es que trabajen también en sí mismos esos temas. O sea, no todo es perfecto. No todo va a ser perfecto. Estamos trabajando con personas que a veces pareciera que se olvidara un poco que estamos trabajando con personas. Y si bien hay situaciones que nos sobrepasan, también sabemos que hay responsabilidades que hay que cumplir. Y que es como un 50 y 50, a veces va a ser un 70-30, pero la comunicación es importante. Por ejemplo, no es necesario que yo llegue al trabajo diciendo todas las desavenencias que he tenido en la semana o en el día, pero sí comunicar de que, bueno, quizás estoy pasando por una situación un poco difícil y que a lo mejor voy a hacer todo lo posible de mi parte para que este trabajo se dé. Claro, es bidireccional, es aprender a comunicar y a escuchar de parte y parte, porque tengo que aprender como empleado a escuchar el feedback de mis líderes para ver qué puedo mejorar yo, y mis líderes también tienen que estar totalmente dispuestos a escuchar mi feedback como empleada. Claro. Desde esta otra perspectiva tengo mucho para que tú te puedas nutrir, y si no estás dispuesto a nutrirte no vamos a... Sí, se tranca la comunicación. Entonces eso, tiene que haber un feedback, un proceso de comunicación abierto desde ambas direcciones para que se pueda dar algo saludable. En estos días que nosotras estamos, de hecho, hablamos del tema porque también estamos dando unos talleres en una empresa. Hicimos unas guías y yo puse una frase que decía: sé amable con las personas y fuerte con la crítica. O sea, el problema no es la persona. Quizá la persona se equivocó haciendo un trabajo. Total. O no lo hizo y no lo entregó en el momento que era. Ok, sé firme con eso, pero no con la persona. No con la persona. Y eso no, es como medir. A veces ha pasado que nunca me dan los trabajos a tiempo, nunca, ella va. Si nunca te los dan a tiempo, algo está pasando en tu ritmo, algo está pasando en tu exigencia que ninguno de tus empleados ha podido, ni los nuevos, ni los viejos, ni ninguno. O sea, exacto. Vamos a medir. Y si de pronto estás en un ambiente de trabajo donde solo una persona no es la que está rindiendo, o ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando allí? ¿Tienes algún problema para las indicaciones y tal? Siempre es como ver más allá de nuestra perspectiva, pues. Sí, totalmente. Yo creo que la base de relaciones laborales saludables y de saber si somos adultos chiquitos o adultos grandes es tener como la mente abierta y dispuesta a aprender, a escuchar y a comunicarse de manera adecuada. Eso es lo que yo... O sea, como lo mínimo, pues. Como que lo mínimo es esto. Sí, lo mínimo. Trabajemos, para que las cosas funcionen. Trabajemos en nosotros como profesionales. Como profesionales y bueno, como trabajadores, como empleados, como emprendedores, como el rol que decidiste ejercer. Es que son palabras que nos van a servir en cualquier grupo, porque no solamente en el contexto laboral que nosotros nos podamos comunicar, eso va a servir en la familia, en el grupo familiar. Son situaciones que tenemos que manejar porque estamos tratando con otras personas, por supuesto. Sí. Y para que eso pueda, que podamos coincidir o concordar, nosotros tenemos que comunicarnos. Saber qué es lo que me está diciendo el otro, no solamente es llegar, como decía Geo, no, todo lo que me está pasando hoy no estoy, si yo no estoy de humor y llego, mi querida compañera de trabajo me dice que te levantaste con el pie izquierdo, sí me levanté con el pie izquierdo, y ahí pasan unos minutos, después baja la cosa, pero ya sabemos más o menos como que cómo trabajar ese momento donde no estamos llegando de la mejor manera, o donde no estamos de la mejor manera. Hacerlo consciente. Sí. Y comunicar que la otra persona sepa escuchar también. Yo en todos, parezco un loro, ¿no? Pero en todos los capítulos he dicho trabajo de conciencia. Cuando nosotros hacemos trabajo de conciencia en la vida de pareja, en la vida laboral, en la vida de mamá, cuando hacemos el trabajo de conciencia las cosas mejoran. Sí, siempre, totalmente. Porque vemos lo que hay que cambiar. O sea, si yo no estoy dispuesta a verlo, no cambia. Entonces tengo que estar dispuesta a ver qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos cambiar para poder entonces evolucionar. Y recuerden que es una ley que lo que no evoluciona está dispuesto a morir. Sí.
Bueno, esto fue Voces Sin Filtro. Espero que les haya gustado. Nos gustaría que dejaran en los comentarios qué tema les gustaría que abordáramos en los siguientes episodios. Déjenos en los comentarios cuántas horas se les está yendo la luz en sus casas, en su trabajo. Si están en Venezuela, por si ya les llegó el agua, si no, si se bañaron hoy. Desde dónde nos están viendo, eso también nos gustaría saber. Síganos en nuestras redes. Por Instagram somos Academia de Orientación y por TikTok Academia de Orientación. Estamos en Academia de Orientación en todos lados. No hay pérdida. ACOR también, las siglas. Síganos en YouTube, síganos en Instagram, síganos en TikTok y por donde nos puedan seguir.